Vagoneta Audi Q4 del ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, apareció. El vehículo está guardado en su domicilio particular, ubicado en la zona sur de la sede de gobierno. Hasta el momento, la autoridad de Estado no ha presentado documentación que respalde el financiamiento de la compra, ni ha aclarado las inconsistencias detectadas en su declaración de bienes jurada. Ante este escenario, legisladores de oficialismo y oposición coinciden en que un ministro bajo sospecha de complicidad en evasión de impuestos no puede ser la cabeza de la cartera de Estado que maneja la economía de los bolivianos. Estamos en la casa del ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. Quiero por favor que la cámara se pueda acercar al garaje de la vivienda donde sí se encuentra el motorizado. La vagoneta que habría adquirido por un valor que en documentos él da a entender que cuesta 50.000 bolivianos. Ahora el que defraudó impuestos no es Juanito Pérez, ¿no? Es el ministro de Finanzas. Y resulta que lo han pescado defraudando impuestos. Esto en otro país, en otro gobierno, etcétera, habría una destitución inmediata. Alguien que cuando asumió este cargo público como titular de la cartera de Economía tenía un patrimonio declarado en 9.000 bolivianos, aparece con un vehículo de alta gama en pleno proceso de recuperación de la economía. Aquí hay una contradicción muy clara. Presentar una denuncia en la vía penal contra el ministro José Gabriel Espinosa por el delito de incumplimiento de deberes, porque él, conociendo la norma, está evadiendo impuestos. De Economía, su patrimonio es solamente de 9.000 bolivianos. Se compra un carro de $50.000. Él firma convenio para no pagar impuestos de 50.000 bolivianos. Robo total, ministro de Economía. El señor ministro, en vez de justificar, se está complicando más. El señor ministro, tarde o temprano, va a tener que responder ante la justicia. Pero esos errores son garrafales y mortales, porque en realidad no puede haber un error de esa naturaleza. Él es la cabeza de un sector que es el sector económico que maneja los recursos de este país. Si una cosa personal hace eso, no quiero pensar lo que pueda ocurrir con el dinero del Estado. Realmente cometió un delito y debería ser sancionado automáticamente. Pero como se trata de un ministro, ¿no? Puede violar la norma tributaria, algunas reglas, no pasa nada, pues, ¿no? No pasa nada. Esperemos que él haya realizado la declaración jurada de esa platita que costó ese vehículo, porque si no lo hizo, ahí sí es un delito, mis amigos, ahí sí es un delito. Aquí no hay pretexto que valga, no es que yo mandé a mi tramitador, yo mandé a mi sobrino, cometió una defraudación tributaria, y eso se califica o se tipifica como un daño económico al Estado. Si él en sus finanzas privadas está haciendo eso, ¿qué esperamos con la economía de nuestro país? Primero, hay una evasión de impuestos. Hay indicios más que suficientes. Segundo, hay un enriquecimiento ilícito, hay indicios de enriquecimiento ilícito. Es un delito mentir en una declaración jurada ante la Contraloría. Es un delito y ellos tarde o temprano van a afrontar la justicia. No, temas personales no me meto, no quiero hablar de eso. Que él seguramente demuestre que le hizo bien la compra y listo. Lo que llama la atención es que el ministro de Economía, que es el encargado de darle la plata a Yacimiento, se ha comprado un vehículo eléctrico.
la red DTV se trasladó hasta el domicilio particular del ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, ubicado en la zona sur de la sede de gobierno. Allí se pudo verificar la presencia del vehículo que está en el centro de la polémica. Este medio de comunicación intentó tomar contacto con los ocupantes de la vivienda, sin embargo, nadie respondió. Nos trasladamos hasta la casa del ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. Recordemos que la autoridad se ve involucrada dentro de un escándalo por la compra de un motorizado, mismo que en el mercado el precio estaría llegando a los $60,000. La autoridad habría registrado este vehículo por la compra de 50,000 bolivianos. Hace un par de días, José Gabriel Espinosa indicaba que hubo un error de taipeo en el registro y que en realidad el vehículo le habría costado 350,000 bolivianos. Fuera de eso, cuando el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, asumía esta cartera de Estado, hizo una declaración de bienes en los que indicaba que tenía un patrimonio de 9,000 bolivianos. Ahí surge la interrogante. ¿Por qué? Porque tiene un vehículo que llega a costarle prácticamente $60,000 y vemos en imágenes que vive en una casa que está más de lo que es el patrimonio que él declaraba. Vamos a tocar. Ahí está. 3 veces hemos tocado y bueno, no hay nadie. Podemos observar que la casa es de 3 pisos, cuenta con una terraza, portones, y ahí surge la duda si realmente el patrimonio declarado por la autoridad equivale a los 9,000 bolivianos, tomando en cuenta que también adquirió un vehículo, un motorizado, que llega a costar prácticamente $60,000. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, confirma que presentó denuncia penal contra el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración de bienes y otros. La autoridad de Estado espera que el Ministerio Público realice su trabajo. Sí, con respecto a Gabriel Espinosa, el ministro de Economía y Finanzas, el día de ayer se ha presentado la denuncia por los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, falsedad en la declaración jurada, y esperemos que la Fiscalía, el Ministerio Público, haga su trabajo, porque no puede ser que un ministro le engañe al país, no puede ser que el que administra los recursos de los bolivianos esté engañando a la renta. En otros países, hasta las personas famosas, adineradas, poderosas, igual, nadie se salva. Yo creo que en el país hay que dar señales de que acá nadie se va a burlar de la ley y que acá no va a haber impunidad. Yo espero que el ministro Espinosa presente sus denuncias porque no tiene moral para seguir en el cargo. No tiene nada que ver. Él primero dijo que había un error, pero él es una persona estudiada. Cuando uno firma un documento, obviamente tiene que leer pues, el contenido. No puede echarle la culpa a la tramitadora. Además, ¿quién tendría intenciones políticas en contra de él? ¿Un periodista? No creo, el periodista solamente dice la verdad. Y creo que DTV, el periodista Junior Arias, quien ha sido el primero que ha lanzado la denuncia, yo creo que ha actuado con documentación en la mano, con pruebas. No creo, particularmente creo que el ministro está buscando responsables donde no los hay, está queriendo justificar lo injustificable. Él debería renunciar por moral, porque no ha cometido un error, ha cometido más de un delito y debe ser juzgado. La
la polémica en torno a la vagoneta Audi Q4 de propiedad del ministro de Economía José Gabriel Espinosa suma cuestionamientos. La minuta de compraventa firmada por José Gabriel Espinosa registró un monto de 50.000 bolivianos y fue presentada ante el municipio de La Paz para tramitar el impuesto a las transferencias, mientras que la autoridad de Estado ha confirmado que la operación real fue por bolivianos 350.000. Es un cómplice, y allí vamos a decir así con mayúscula. Y ahora les voy a explicar por qué el ministro es un cómplice de la evasión del pago de impuestos. El ministro le mintió a Cecilia también y dijo, nunca se pagó el impuesto municipal a la transferencia. Aquí no tengo el impuesto municipal a la transferencia. ¿Cómo que no se pagó, ministro? Pero usted dice, eso le corresponde al vendedor. Eso dice la ley. En la práctica es otra. Pero aún así, ¿por qué usted es cómplice de la evasión de impuestos municipales? Sí, el ministro y el vendedor, don Nicolás Mitro Aguilar, le han robado al municipio de La Paz, porque José Gabriel Espinosa y este señor, que es un constructor, firmaron este documento. Esta es una minuta. Y en el documento que se presentó ante el municipio de La Paz, fíjense ustedes, monto de la minuta, 50.000 bolivianos. Es decir, presentaron la minuta errada, como dice el ministro. ¿Qué hace el municipio? De acuerdo a norma, dice, señores, como su minuta es ínfima, van a pagar de acuerdo a tabla. ¿Cuánto es la tabla? 232.571 bolivianos. Usted dice que pagó 350.000 bolivianos. La alcaldía le cobró a quien le vendió el vehículo con la venia suya, porque usted firmó la minuta de compra-venta, en base a 232.571 bolivianos. ¿Cómo que no hay evasión de impuestos, ministro? Evadió el que le vendió y usted fue cómplice. Porque sin su firma, esta minuta no podía haber llegado al municipio de La Paz. Y usted le dice a Cecilia Bellido que el contrato no tiene efecto legal. O sea, esa es la clase de ministro que tenemos de economía, que no sabe que de 350 a 232.000 hay una diferencia de 128.000 bolivianos por el cual no han pagado el porcentaje de impuesto a la transferencia municipal, que sí se pagó, y deme otra vez el impuesto, porque figura su nombre, ministro. Dice que el vendedor es Nicolás Mitro Aguilar y el comprador de José Gabriel Espinosa. ¿Cómo que no se pagó? Lo último en información, porque en medio de los cuestionamientos por la compra de su vagoneta Audi Q4, el ministro de Economía José Gabriel Espinosa rectificó esta jornada 13 de agosto su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado e incorporó una deuda de bolivianos 75.000 vinculada a la adquisición del motorizado. En la rectificación aparece como acreedor Nicolás Mitro Aguilar, la misma persona que figura como vendedor de la vagoneta. El registro señala que se trataría de un crédito directo por la compra del vehículo, un dato que ahora es incorporado en la declaración patrimonial de la autoridad.
Por Unidad, Alejandro Reyes, afirman que el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, cada vez que sale a dar una explicación se complica más y es una vergüenza para el país, asegurando que nadie puede firmar un documento notariado sin previo consentimiento, por lo que pide a la Contraloría General del Estado hacer una investigación a todo lo relacionado con la adquisición del motorizado. Bueno, realmente el que explica se complica y es una lástima y una vergüenza, porque ciertamente las declaraciones son juradas y son personales. Nadie puede firmar una declaración jurada de otro por más tramitador que fuera. Por lo tanto, lo que tiene que haber es claramente una investigación. El contralor, la contralora en este caso, tendrá que auditar todo lo que está sucediendo justamente en esas cuentas personales. Es una vergüenza y cuanto más se explica, más se complica. Es lamentable, por eso tiene que haber una investigación. Bueno, en todo caso, cualquier denuncia será pues bienvenida y será parte de la investigación. Lo importante aquí es que haya una investigación de oficio, porque ciertamente aquí el contralor o la contralora pues tendrá que auditar y ver cuál ha sido el supuesto error y cuál será pues realmente la sanción que tendría que existir. Por su parte, el diputado por Alianza Popular, Rolando Pacheco, cuestiona que hasta la fecha el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, no aclare por qué falseó su declaración jurada de bienes y rentas. El parlamentario pide que la autoridad de Estado dé un paso al costado. El ministro de Economía, la primera autoridad de impuestos nacionales, quien tiene que ver políticas tributarias para que la población pague sus impuestos, es el primero en evadir. El señor ministro de Economía no le importa las personas que están haciendo cola en los diferentes surtidores, no le importa solucionar este problema porque tiene un auto eléctrico. Ese lujo se da. El señor ministro de Economía tiene que responder ante la justicia. El señor ministro de Economía ha cometido delitos confesos, que él mismo lo dijo. Yo ese trámite no lo hice, lo hizo mi tramitadora. Yo no tenía esa plata, vendí una camioneta, pero no la dio a conocer. Entonces, es por ende de que en mi calidad de diputado estamos trabajando en un proyecto de una denuncia para realizarla en los próximos días, el cual busca transparentar. Las autoridades tenemos que ser ejemplo ante la sociedad. El señor ministro, en vez de justificar, se está complicando más. El señor ministro, tarde o temprano, va a tener que responder ante la justicia. Los delitos de los funcionarios públicos no prescriben. Tarde o temprano estos señores van a responder ante la justicia. Y analista político Carlos Valverde cuestionó duramente al ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, por acusar de difamación a un periodista que difundió información sobre la compra de su vagoneta Audi Q4 en lugar de explicar las contradicciones que existen en torno al pago del motorizado. Para el analista, el caso debería terminar en su destitución. Aquí y en China, este es un tema que podés esperar una respuesta, pero no esta. Entonces aquí no hay, digamos, ningún tipo, insisto, de evasión y habrá que ver de qué manera ha sido obtenido. De hecho, el uso de un documento privado sin consentimiento de las partes es un delito. ¿Qué nos importa de dónde mierda sacó el documento Junior Arias? Lo sacó y lo mostró. Y es real, es verdadero. ¿Por qué no argumenta el fondo del asunto y no la forma? Porque parece no tener explicación el ministro. 3 contradicciones que yo noto. El pago de la notaría, 50.000 bolivianos. Pero el pago de la alcaldía, por 232.571 bolivianos. Lo firmó y no vio el error
¿El ministro no vio el error? ¿No sabe que las transferencias son para leerlas y estar seguro? Sobre todo si son ministros. Pero el ministro afirma haber comprado el vehículo en 350.000. No coincide. Y esos son los temas que debió contestar. No, es un mal uso de ese asunto, andá a saber cómo lo consiguió. ¿Qué te importa dónde el juez lo consiguió? Está limpiando tu nombre, José Gabriel. Y además está terminando de perjudicar la mala gestión de Rodrigo Paz, que se ha comprado un pleitango, pero por supuesto que se ha comprado un pleitango. Termina en destitución. O por ahí, con más dignidad te vas antes que te voten. Y decir, señores, la cagué. De la tarde de esta jornada, un equipo de prensa de la red DTV permanece en inmediaciones de la Notaría de Fe Pública número 71, lugar donde se realizó la firma del documento de compraventa del vehículo adquirido por el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. Nuestro equipo de prensa intentaba obtener las declaraciones de la notaria Silvia Caro para conocer mayores detalles sobre este trámite. Sin embargo, después de más de 4 horas de espera, no fuimos atendidos. En horas de la mañana nos dirigimos a la Notaría de Fe Pública número 71 de Silvia Valeria Caro Claure. Ella es la notaria quien habría firmado y sellado el documento de compra y venta del motorizado del ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. En la mañana nos indicaron que volviéramos en horas de la tarde para poder tener una declaración por parte de la notaria referente a la documentación y algunas dudas que por supuesto el país quiere conocer. En horas de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta exactamente las 19:30 es que estuvimos en el lugar, aguardando a que pueda darnos una declaración la notaria Caro. Lamentablemente no nos atendió y nos entregaron este documento, este papel, en el que fuera de todo lo que es la ley 483, el artículo 3, en el artículo 20 dice cuáles son las prohibiciones. Las notarías y los notarios de fe pública no podrán expedir fotocopias, certificaciones o testimonios de los documentos notariales o dar conocimiento de los mismos a quien no sea parte, no tenga interés legítimo o no sea autoridad competente. Con esto que nos entregan, y desde muy temprano que nosotros estábamos, y ahora recién nos entregan, prácticamente nos indican que no dará declaraciones la notaria Caro y nos cerraron la puerta. Ahí está, es lamentablemente la respuesta que tenemos cuando como medio de comunicación queremos conocer la verdad, respuestas que el país quiere conocer referente a esta polémica que se ha generado con la compra de un motorizado, compra que la realizó el ministro de Economía José Gabriel Espinosa. Es la información que tenemos a esta hora de la noche.